El bosque. El bosque es un ecosistema donde la vegetación predominante la constituyen los árboles. Estas comunidades de plantas cubren grandes áreas del globo terráqueo y funcionan como hábitats para los animales, moduladores de flujos hidrológicos y conservadores del suelo, constituyendo uno de los aspectos más importantes de la biosfera de la Tierra. Los bosques pueden hallarse en todas las regiones capaces de mantener el crecimiento de árboles hasta la línea de árboles, excepto en donde la frecuencia de fuego natural es demasiado alta, o donde el ambiente ha sido perjudicado por procesos naturales o por actividades humanas. Los bosques a veces contienen muchas especies de árboles dentro de una pequeña área, como la selva lluviosa tropical y el bosque templado caducifolio, o relativamente pocas especies en áreas grandes, como por ejemplo la taiga y los bosques áridos montañosos de las coníferas. Clasificación de bosques. Los bosques pueden clasificarse en diferentes maneras y en diferentes grados de especificación según el tipo de vegetación. Una clasificación se establece por la composición predominante de los bosques según el tipo de hoja, hoja ancha, acicular, coníferas como el pino o ambos. Bosques de frondosas o bosques de hoja ancha como las selvas son los bosques dominados por angiospermas y son más ricos de especies que aquellos dominados por las coníferas. Bosque de coníferas o bosque de hoja acicular son aquellos dominados por gimnospermas. El bosque mixto, en donde hay equilibrio entre ambos tipos de árboles, por ejemplo, en los bosques de coníferas con zonas abedules y álamos. Temblones de latitudes boreales que tienen muy pocas especies. También se pueden clasificar por según la estacionalidad del follaje. Una forma de clasificación, los bosques es determinar la longevidad de las hojas de la mayoría de los árboles. Bosque perennifolio y supernifolio. Si predominan las hojas perennes, bosques caducifolio y subcadofilio, si predominan las hojas caducas. También se pueden clasificar según la latitud y el clima. El bosque boreal son los bosques de clima subpolar que ocupan la zona subártica y son por lo general de coníferas con hojas perennes. El bosque templado son bosques de clima templado como los bosques cadufolios de hoja ancha y bosques perennifolios coníferos. En las zonas templadas cálidas hay árboles perennifolios de hojas anchas como el bosque mediterráneo y la lauraciva, bosque de hojas laurifoliadas. El bosque subtropical incluye los bosques de clima subtropical húmedos o secos. El bosque tropical de clima tropical como la selva ecuatorial, que es el ecosistema más lluvioso, o el bosque seco tropical. Según el grado de intervención, la fisionomía clasifica a los bosques por su estructura física total o de etapa de crecimiento. Los bosques pueden ser también clasificados más específicamente por las especies dominantes presentes en los mismos, desde el punto de vista de su historia y grado de alteración. Los bosques pueden ser clasificados en bosques primarios, también llamados nativos, son los que no han sufrido intervención antrópicas, y los bosques naturales solo tienen los patrones originales de la biodiversidad. Esta biodiversidad y sus procesos no han sido afectados por los humanos con una frecuencia o intensidad que se pueda considerar grave. Los bosques antropogénicos sí han sido afectados por los seres humanos con frecuencia o intensidad suficiente para marcar grandes cambios entre patrones del bosque. A menudo a estos tipos de bosques se les encuentra especies exóticas. Bosques secundarios son los que se han regenerado después de una primera tala parcial o total. Bosques artificiales o plantación de los que se han sido plantadas por el hombre o para cualquier fin. Los biomas. El WWF clasifica a los bosques dentro de los siguientes biomas. 1. Bosques húmedos, tropicales y subtropicales o de frondosas. Número 2. Bosques secos, tropicales y subtropicales de frondosas. Número 3. Bosques tropicales y subtropicales de coníferas. Número 4. Bosques templados de frondosas y mixtos. Número 5. Bosques templados de coníferas, bosques boreales, taiga, bosques y matorrales mediterráneos, manglar. Número 8. El manglar. Administración de los bosques. El estudio científico de los bosques se denomina ecología forestal, mientras que su administración por lo general es conocida como
Silvicultura. Normalmente con el fin de extracción de recursos sostenibles, los ecólogos forestales se especializan en los patrones y procesos del bosque, que generalmente con el objetivo de aclarar las relaciones de causa y efecto. Los silvicultores por lo general se enfocan en extraer la madera y en la silvicultura incluyendo la regeneración y procesos de crecimiento de los árboles. Los bosques pueden ser alterados y cuando suceden hechos como la tala de árboles, los incendios forestales, la lluvia ácida, los herbívoros o las plagas junto con otras cosas provocando un daño. En los Estados Unidos la mayoría de los bosques han sido históricamente atacados por los humanos hasta puntos muy altos, aunque en los últimos años la práctica de silvícolas han mejorado ayudando así a regular el impacto, pero de todos modos el Servicio Forestal estadounidense estima que cada año se pierda cerca de 1.5 millones de acres, aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados, de los 750 millones, aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados que hay en dicha nación. A continuación se nos muestra una tabla en la cual se nos muestran los 10 países con mayor área de bosque. En el primer lugar se encuentra Rusia, con nada más y nada menos que 808.790 hectáreas de puro bosque. En el segundo lugar tenemos a Brasil, con 477.698 hectáreas de bosque. En el cuarto lugar, en el tercer lugar, perdón, viene Canadá, con 310.134 hectáreas. En el cuarto lugar viene el vecino del norte, Estados Unidos, con 303.089 hectáreas de bosque. En el quinto lugar tenemos a China, con 197.290 hectáreas de bosque. Australia, con 163.678 hectáreas de bosque. La República Democrática del Congo, en África, cuenta con la cantidad de 133.610 hectáreas. Indonesia en el octavo lugar viene con 88.495 hectáreas de bosque. El Perú de Sudamérica viene en el noveno sitio con 68.742 hectáreas de bosque. Y en el décimo lugar, la India, que cuenta con 67.701 hectáreas de bosque. En esta tabla se nos dice quiénes son los países que cuentan con mayores hectáreas de bosque, tanto explotables como áreas naturales protegidas. Impactos ambientales del manejo de bosques naturales. El manejo de los bosques naturales puede tener varios objetivos: la producción de madera y otros productos forestales, la protección de la cuenca hidrográfica, la conservación de la biodiversidad, y en la presente se enfocará en los proyectos o componentes forestales que tienen que ver con la explotación de madera y sus impactos ambientales. Principales amenazas ambientales para los bosques. En muchos casos, el interés de las compañías nómadas multinacionales por los recursos minerales, la construcción de presas que inundan amplias zonas selváticas o el crecimiento de las ciudades y las vías de comunicación como carreteras o canales, son otras tantas razones para la regresión o fragmentación del bosque. Mientras en el mundo la superficie forestal disminuye, en Europa aumenta. Durante los 60 y 70 se levantó una gran preocupación por el decaimiento del bosque, cuando el 45% de los bosques mostraban síntomas de enfermedad como defoliación, mortandad de individuos, etc. La mayoría de estudios relacionados con el decaimiento forestal con la contaminación del aire, el proceso era particularmente grave. En Europa Central, sobre suelos ácidos o donde fuertes emisiones de dióxido de azufre hacía bajar el pH del agua de la lluvia, valores cuyo promedio puede acercarse a 3. Impactos externos. Hay algunos factores externos que pueden causar el deterioro o destrucción del ecosistema del bosque, entre los que se incluyen la inundación del terreno de la represa para formar un reservorio, el desembrose de bosques para ganadería y la agricultura migratoria en su conversión a la agricultura comercial. Bosques tropicales húmedos de tierra baja.
Es motivo de preocupación mundial el deterioro rápido o destrucción completa de muchas áreas del bosque tropical húmedo de tierra baja, caracterizado por su gran diversidad de especies y complejidad ambiental. Las dificultades que se presentan al tratar de manejarlos de manera sostenible. Si bien la conservación de estas áreas forestales únicas mediante el establecimiento de parques y reservas es potencialmente la mejor manera de proteger su biodiversidad, los procesos ambientales y los estilos de vida de sus moradores indígenas solo pueden proteger en esta forma algunas áreas limitadas. Las presiones económicas y el crecimiento de la población están intensificando el uso de la tierra que anteriormente era sustentable, agricultura migratoria, pero ahora alcanza niveles no sostenibles y destructivos, motivando la explotación forestal de desembrose e impulsando la conversión en gran escala de las tierras forestales a la agricultura y la ganadería, que generalmente son insostenibles y producen daños permanentes en el ecosistema forestal. Una de las maneras más adecuadas de proteger los bosques y prevenir su conversión a otras actividades orientadas a la producción y preservar gran parte de los valores ambientales es la de manejar los bosques naturales para que su protección y su producción de madera sean productos sustentables y produzcan resultados económicos importantes. Las dos cuestiones críticas del manejo del bosque tropical húmedo para la producción de madera son el desarrollo de sistemas de manejo sustentables y la implementación de estos sistemas de tal manera que los valores del bosque no disminuyan a niveles inaceptables. Temas sociales. Los proyectos de desarrollo que desembrozan los bosques para otros usos pueden desplazar a la gente o reducir su acceso a recursos forestales de los cuales dependen para subsistir. La explotación forestal comercial puede destruir los recursos que son importantes localmente para la economía de subsistencia y pueden abrir las áreas de colonización incontrolada, causando mayor degradación ambiental y conflicto social. Tecnologías mejoradas de procesamiento de la madera. La expansión y la utilización de los productos forestales puede ayudar a intensificar el manejo del bosque. Muchas especies no se utilizan por falta de infraestructura necesaria de procesamiento o comercialización. En los bosques tropicales, con su gran diversidad de especies, a menudo las especies individuales que son comerciales están dispersas en un área grande, dificultando la cosecha y a menudo volviéndola antieconómica. Posiblemente no sea rentable la explotación forestal en los bosques menos diversos, pero remotos, o de baja intensidad o de baja densidad. Alternativas de los proyectos. Las alternativas para el manejo de los bosques primarios, secundarios y para madera, los productores no igníferos y la producción agrícola, la ganadera amplia y de bajo impacto son las siguientes. Reducir la demanda de madera mediante conservación, mejorando las estufas para el secado de la madera y combustibles alternativos. Utilizar chapas de madera tercia y algunos aglomerados más eficientes. Reciclar los desperdicios de la madera. Hacer mayor uso de las especies forestales mediante la expansión de las tecnologías de procesamiento y el desarrollo de los productos de mercados. También se pueden desarrollar las plantaciones para aumentar la producción de los recursos forestales igníferos. Implementar programas forestales comunitarios y de reforestación realizados por los propietarios de las tierras a fin de producir artículos de madera. Desarrollar el ecoturismo como una manera rentable y sustentable de utilizar los bosques tropicales. Fomentar el procesamiento local para aprovechar los beneficios adicionales en vez de promover las políticas que enfatizan la explotación a corto plazo de los árboles. Utilizar completamente los árboles que se destruyen, que a menudo se desperdician durante el desbroce del bosque para otras actividades no forestales. Intensificar la producción agrícola y la reforestación en los suelos fértiles o en las áreas que se hayan sido desbrozadas antes de abrir nuevos espacios del bosque para explotación. En conclusión, es importante cuidar y buscar alternativas para que los bosques nos duren por mucho tiempo, ya que no solamente sirven para la actividad económica de muchas familias y de una industria que cada vez es más demandante, sino que también son productores de oxígeno. Cabe recordar que si bien el mayor porcentaje de oxígeno que respiramos los seres de carbono viene del océano, es importante recordar que los árboles limpian el dióxido de carbono, soltando oxígeno para una mejor calidad de vida. Es importante mantenerlos siempre al margen, siempre tener en los bosques
cuidarlos, protegerlos, aprovecharlos, pero nunca terminar con ellos de manera definitiva. Yo soy Alan Valdés y este ha sido mi tema.